Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, dice la palabra del Señor, decía el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Yo sé que eso a veces nos incomoda un poco, pero esto va a estar bueno. Dice la palabra, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, hay una determinación clara, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, porque nada, diga nada, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Yo creo que digas, Dios habla a mi vida. Y mientras tanto te vas sentando, puedes tomar asiento, acomodarte allí. La palabra de Dios comienza a establecer o establece algunos principios bíblicos. Y la palabra dice, Pablo mencionaba que aunque somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y la palabra ha sido muy enfática en que aunque respiramos este aire, pisamos esta tierra, trabajamos para obtener riquezas, posesiones en esta tierra, nuestra ciudadanía no pertenece a esto. Todo esto es terrenal y pasajero, ¿sí? Y la palabra el día de hoy nos recuerda que no debemos amar al mundo. Y cuando hablamos del mundo, obviamente no nos referimos al planeta como tal, al planeta Tierra. Yo le recomiendo que ame al mundo, que lo cuide, que no eche basura en la calle, que no deje botando el agua en los grifos. Debemos cuidar nuestro planeta Tierra porque es una bendición de Dios. La humanidad lo está acabando y destruyendo. Pero cuando la palabra nos recomienda, nos manda a no amar al mundo, se está refiriendo a ese conjunto de conductas, prácticas, ideologías que hay en esta sociedad, en este mundo, que literalmente nos alejan del Señor. ¿Y qué pasa? Que lamentándolo mucho, muchos de nosotros con el pasar del tiempo, se nos olvida un poco que estamos aquí de pasadita, de ratico, y le dedicamos gran esfuerzo, gran tiempo, gran cantidad de recursos a este mundo, a esto terrenal, a esto pasajero. Dedicamos tiempo a trabajar, a obtener riquezas, posiciones, y vemos que muchas veces nos comenzamos como enamorar de la vida, del hecho de que lo que tenemos aquí nos llena de mucha satisfacción. Pero la palabra nos está diciendo, no te enamores de esto, no ames al mundo. Y hay algo muy triste en relación a ese amor, y es que la palabra dice que el que ama al mundo, él no tiene el amor del Padre en él. O sea que eso es grave, que usted y yo andemos teniendo una actitud de amor y de apego a las cosas terrenales y pasajeras. Pero hoy vamos a compartir tres cosas que allí el Señor, por medio del apóstol Juan, declara en relación a lo que hay en el mundo. Dice versículo 16, porque nada de lo que hay en el mundo, y menciona tres cosas. Esas cosas son los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Provienen del Padre, sino del mundo. Y yo no sé si pudiéramos englobar todo lo del mundo en esas tres cosas que menciona la palabra, pero el día de hoy vamos a repasar un poco estos conceptos que pertenecen al mundo y que nosotros, como decimos, como decía el chavo, sin querer queriendo muchas veces, por no estar con la mente activa, con los sentidos activos, terminamos amando, terminamos desviándonos o terminamos enfocándonos en eso. Y la palabra está diciendo, si te enfocas en los malos deseos de la carne, si te enfocas en la codicia de los ojos, si te amas la arrogancia, si eres arrogante con la vida, el amor del Padre no está en ti. Y yo creo por fe que el amor de Dios está en tu vida y el día de hoy debemos cuidarnos de todo eso. Hay un momento en la historia judía que es cuando, hace poco lo compartíamos, que es cuando Moisés sube a aquella montaña a hablar con Dios y tarda mucho tiempo, 40 días tarda, la cantidad de tiempo, y entonces la gente dijo, no sé, Moisés se murió, comenzó a tener una cierta confusión y caos, y la gente lo que hizo fue un becerro de oro y comenzaron a adorar al becerro de oro. Y ocurre algo en esa celebración, en esa adoración. El versículo 6 de Éxodo 32, al final dice, luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno, al desorden. Y cuando hablamos de desenfreno en esa época, muy posiblemente en ese tiempo, cuando las personas hacían este tipo de celebraciones, había desorden sexual. La gente tenía relaciones sexuales unos con otros, hacían orgías. Es muy posible que esto haya pasado en ese momento. La Biblia no lo establece, pero lo que sí dice es que hubo desenfreno y que la gente se levantó a comer y beber. Hace poco les compartía también que algunas celebraciones paganas
involucraban el hecho de comer como gente muerta de hambre en la ambucio, así literal. O sea, era una cosa desordenada y desproporcional. Y la Biblia dice que en ese momento, que además que iban por mal camino porque adoraban a un Dios, una imagen allí que ellos mismos habían construido, y comenzaron a celebrar y a comer y a beber, y la gente dice que se entregó al desenfreno. Y muchos de nosotros, muchas veces, nos entregamos a este tipo de desenfreno. La palabra nos está diciendo que los malos deseos de la carne provienen del mundo. Eso significa, querido hermano y amigo, que lo que el cuerpo a usted le pide muchas veces está acompañado de algo maligno que no va a beneficiar tu vida. Hay necesidades físicas naturales, la de alimentarnos. Tienes que alimentarte, tienes que comer bien, no puedes andar pasando hambre. Sí, eso es correcto. De hecho, el Señor creó los alimentos, la tierra, las hortalizas, y era para que el ser humano pueda alimentarse. Pero en esta historia nos damos cuenta que ellos estaban comiendo y bebiendo. Es una necesidad tomar agua, hidratarnos, tienes que hacerlo. Pero agarraron una necesidad humana, necesaria en nuestro cuerpo, y se entregaron al desenfreno. Y por esa razón es que la palabra del Señor establece que hay malos deseos que provienen de nuestra carne. Eso significa que si tu cuerpo está pidiendo ciertas sustancias tóxicas y nocivas, posiblemente que sea malo, y eso no provenga de Dios, sino que provenga del mundo. Así que esto me dice a mí que debe haber un control en el cristiano de lo que deseo como ser humano. Puede pasar que yo deseo dinero, quizá ya vamos a profundizar un poco en eso. O puede pasar que, bueno, Dios nos creó sexualmente para que sintiéramos deseo sexual. Nos diseñó perfectamente para que el hombre y la mujer tuvieran deseo sexual. Y eso es un deseo con el cual Dios nos creó, y es un diseño perfecto. Pero se vuelve un mal deseo cuando nos entregamos al desenfreno. Es decir, agarramos lo que Dios establece en su palabra y lo utilizamos para entregarnos a relaciones sexuales desenfrenadas y un desorden total. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo. Así que la palabra está diciendo, esos malos deseos provienen del mundo, no provienen de Dios. Así que Gálatas 5:16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Reina Valera dice, no satisfagan los deseos de la carne. Si cada vez que usted tiene deseo sexual, usted se va a masturbar o va a estar fornicando, estás desobedeciendo la palabra. La palabra te está diciendo, no satisfaga los deseos de la carne, no sigas los deseos. Si cada vez que tú tengas deseo de consumir alcohol o algún otro tipo de sustancia nociva para la salud, tú la vas a consumir, estás desobedeciendo la palabra. Pero cada vez que tú tengas el deseo de hablar y contar un chisme, una información que obtuviste, tú tienes la lengua, la quieres soltar, no sigas los deseos de la carne, lo que está diciendo la palabra. Y dice que por la carne, es decir, esta se refiere a la carne desea lo que es contrario al espíritu, y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Si es así como le establece la palabra, o hacemos lo que queremos. Dice, de modo que como el Espíritu Santo está en ustedes, ustedes no pueden hacer lo que ustedes quieren. Eso dice la palabra. Y menciona que las obras de la carne se conocen bien. Querido hermano, aprenda a identificar qué cosas son de la carne. Es necesario. Por eso la palabra dice, se conoce bien que es de la carne. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, es decir, el desorden. Hay un orden, un principio bíblico establecido para el hombre y la mujer dentro de un hogar. El día de hoy celebramos la vida de un bebé que también forma parte de nuestra congregación, y creemos que el diseño de Dios para la familia es perfecto, y lo que el mundo quiere enseñar está equivocado, no funciona así, no es correcto, eso es libertinaje. La palabra está diciendo que cuando nos desviamos de lo que el Espíritu está diciendo, estamos incurriendo en las obras de la carne, que es inmoralidad sexual. ¿Cuántos jóvenes el día de hoy, en estos tiempos, no se inician en relaciones sexuales antes del matrimonio? Porque ya no creen que sea necesario llegar hasta allá, porque hay que experimentar, porque hay que cuidarse, ¿sí? Y se les enseña cómo cuidarse. Pero la palabra me está diciendo a mí que eso es seguir los malos deseos de la carne. Impureza, libertinaje, idolatría y hechicería, odio,
discordia, celo, arrebatos de ira. Todas estas cosas, cada vez que casi lo mato porque es que me hizo molestar, está siguiendo los deseos de la carne. La palabra está diciendo, todo mal deseo que lleve a la ira, a la discordia, al conflicto, a los celos, no proviene de Dios. No quieras culpar al otro que te hizo enojar, no, te estás dejando llevar por la carne. Así que esto me dice a mí que mi comportamiento, aunque muchas veces me enojo, tengo un momento de ira, no puedo darle rienda suelta a esa ira, porque puede ser que termine maltratando, insultando y haciendo cosas indebidas. Arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismo. ¿Sabes qué es sectarismo? Sectarismo es acepción de personas. Es decir, que yo saludo a fulano de tal y me la llevo bien con él porque estamos en la misma posición económica, por ejemplo. O porque me cae bien. O porque, bueno, porque lo conozco de toda la vida. Eso es sectarismo. Cada vez que nosotros tenemos este tipo de inclinaciones a solamente relacionarnos personalmente con personas de un mismo grupo, la palabra te está diciendo, estás siguiendo los deseos de tu carne. Eso no es bíblico. La palabra de Dios nos manda a amar y a relacionarnos con todas las personas. Dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todas las personas, dice la palabra del Señor. ¿Está viendo todo lo que involucra esto? Es brutal entender que situaciones como el sectarismo, el aseccionismo de personas, está involucrado en la misma lista de la fornicación y la impureza sexual. Es decir, que cada vez que tú, de forma voluntaria, decides menospreciar o mirar con desdén a un amigo, un familiar, un vecino, un conocido, estás dejándote llevar por la carne. Y dice la palabra que además estás en contra del Espíritu Santo. La envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Es decir, que todo lo que se parezca a esto está siendo generado por un mal deseo de la carne. Y la palabra nos está diciendo en 1 de Juan, capítulo 2, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así que, querido hermano, déjese de discordias, de peleas, de cositas, de celos, de esas cosas que la palabra de Dios establece muy claramente, que los que practican esto heredarán el reino de los cielos. Habla de ira, de rivalidad. Desde entonces, es el primer principio bíblico, entender en 1 de Juan capítulo 2 lo que leímos, entender que nuestra carne, lamentándolo mucho, nos pide cosas que nos alejan del Señor, que nos alejan del amor del Padre. Y dice la palabra que el que ama al mundo no tiene el amor del Padre. Lo segundo que menciona la palabra allí es la codicia de los ojos, la codicia de los ojos. Sin embargo, dice la palabra, quiero contarte una historia breve. ¿Recuerdas la historia de Jericó, verdad? Cuando le dieron una cantidad de vueltas a Jericó del pueblo de Israel y sin lanzar una piedra contra unas murallas, esas murallas se vinieron abajo. Gritaron, lo cantamos, hay unos coros que narran la historia y gritan G y se cayó toda esa broma. Qué cosa tan extraordinaria y poderosa, qué manifestación de poder de Dios tan buena. Bueno, en esa historia de Jericó ocurrió algo y lo vamos a leer en Josué capítulo 7, versículo 1. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, quiero que te grabes este nombre, Acán, hijo de Carmí y nieto de Sagdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Es decir, hubo una destrucción, Dios le dio la victoria al pueblo de Israel, qué cosa tan hermosa, pero un hombre llamado Acán tomó algo que no tenía que tomar porque Dios había determinado que ese algo estaba para destrucción. Entonces, él no debió echar mano de aquel asunto. Es decir, la Biblia dice que derrubaron las murallas, tomaron posesión de Jericó, todo aquello, sus enemigos fueron exterminados, pero este hombre desobedeció un principio bíblico. ¿Sabes qué pasa en la historia? Que luego el pueblo de Israel va a conquistar otra ciudad más pequeña. Era tan pequeña que ellos también mandan a unos espías. Josué manda a unos espías para que examinen la tierra y vean cómo es el asunto. Y cuando vuelven los espías dicen, no, esa gente, eso es poquita gente que hay allá. Entonces Josué toma la decisión de enviar solamente 3,000 soldados. Él dice, no necesitamos tanta, si Dios nos dio la victoria en Jericó, esta gente es pan comido. Fue más o menos la idea o el pensamiento.
envían a estos 3,000 soldados y resulta que son derrotados en la batalla contra un pueblo más pequeño que Jericó, un pueblo que militarmente tenía menos fuerza. Cuando ocurre esta tragedia, que estos soldados israelitas son asesinados, comienzan a consultar a Dios y a decir, Señor, pero esto es incoherente. Allá nos diste una victoria espectacular, pero ahora aquí, que era más fácil para nuestra vista, ha ocurrido el desastre. Y Dios anuncia, es que en Jericó desobedecieron mi palabra, el pueblo desobedeció mi palabra. Y entonces comienzan a indagar. Josué, como líder allí del pueblo, comienza a indagar quién era el que había fallado y desobedecido a Dios. Y por culpa de Acán, quiero que tengas esto en mente, por culpa de Acán, muchos soldados israelitas murieron en la siguiente guerra, porque Dios castigó la desobediencia del pueblo. Bueno, comienzan a indagar y resulta que descubren a Acán. Descubren que Acán era el responsable, el culpable de haber tomado algo del pueblo de Jericó que no debió haber tomado. Y cuando Josué está con él, en Josué 7:19, Josué le dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel, cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Y Acán respondió, es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Mira la falla que él tuvo. Vi en el botín un hermoso manto de Sinar, 200 ciclos de plata y una barra de oro que pesaba 50 ciclos. Las codicié y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi tienda de campaña. La plata está también allí debajo de todo. Querido hermano, la codicia no te permite ver la grandeza de lo que Dios ya te ha dado. La codicia no te permite ver. ¿Sabes qué había visto Acán? Ver destruirse unos muros, unas murallas inmensísimas con el poder, nada más una gente dando vueltas. ¿Qué puede ser más poderoso e impactante que eso? Pero aunque él vio el poder de Dios de esa forma tan espectacular, él vio un manto de Sinar que no sabemos, me imagino que valía mucho dinero, y una cantidad de plata y una barra de oro que también tenía un peso importante. Y dice la palabra que al ver que aquel asunto era hermoso, lo codició en su corazón y le llevó a desobedecer el mandato que Dios había dado de no tomar absolutamente nada. Por eso, Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16 dice que la codicia de los ojos, lo que vemos y anhelamos de forma desproporcional. Codiciar es ver y anhelar de forma desproporcional, inadecuada, asuntos que no deberías anhelar. El asunto no es verlo, porque bueno, pasó y vio aquel ciclo de oro, aquella barra de oro. El asunto es que lo vio hermoso. Es como Eva cuando vio que el fruto era hermoso, era un fruto. Esto era una barra de oro más. Seguramente este pueblo había sido muy bendecido por Dios, con riqueza, claro que sí. De hecho, cuando salieron de Egipto, Dios los bendijo con riqueza de Egipto. Pero la codicia de los ojos no le permitió a Acán ver el poder de Dios y lo maravilloso que tenía. ¿Sabes qué peligroso es para un esposo y para una esposa comenzar a ver afuera, a codiciar afuera, y no te das cuenta que lo que tienes al lado tuyo es hermoso y maravilloso? Dígame lo que sea. Ay, Diosito lindo. Ay, dígame, usted debe aprender. Necesitamos aprender a ver lo que Dios nos ha dado como algo hermoso y no comenzar a ver afuera como hermoso lo que es afuera. No debes tomar eso. Es la razón por la cual muchas personas caen en adulterio, en fornicación. Estás viendo hermoso lo que no tenías que ver y codiciar en tu corazón. La barra de oro, bueno, era bonita, me imagino. El manto de Sinar, que lo menciona por nombre, me imagino que también era algo hermoso, era un utensilio, no sé, era algo maravilloso. Pero la palabra nos dice que la codicia de los ojos, ver, hermano, vean la grandeza de Dios, lo que Dios le permite tener. No se ponga a ver y a observar más allá de las fronteras, cosas que usted y yo no necesitamos ver. Y dice la palabra, enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda de Acán, y allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué, y a los israelitas se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Zera, y lo llevaron al valle de Acor junto con la plata, el manto y el oro.
También llevaron a sus hijos, a sus hijas, el ganado, su tienda de campaña y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿por qué has traído? Le reclama prácticamente: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esta misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que siguen en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel día se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Todo por ver, hoy yo puedo decir, unas pedazos de platas ahí de monedas y una pedazo de barra de oro. Un pedazo de tela y un pedazo de manto. Por ver lo hermoso, por codiciarlo en su corazón. Y la codicia de los ojos nos lleva a tomar decisiones que nos llevan a la catástrofe y al desastre. Él nunca habrá pensado: bueno, tengo una platica, unos ahorros allí, un oro, una plata. Esto terminó llevándole a la muerte no solamente a él, sino a toda su familia, incluso a su ganado. ¿Qué culpa tenían las vacas de este tipo? Pero la palabra de Dios establece un principio bíblico. La codicia de los ojos provienen del mundo. El amor del Padre no está en ti. Querido joven, vea, pele el ojo con lo que usted está observando y mirando, con lo que usted y yo estamos codiciando. Pele el ojo cuando comenzamos a ver la posición de otra persona y comenzamos a anhelar esa posición, a codiciar. Comenzamos a anhelar: ¿verdad? Yo quisiera tener esa vida. Yo quisiera tener el dinero que tiene fulano de tal. Y no nos damos cuenta que lo que tenemos, lo que estamos viendo en nuestro alrededor, es suficiente y maravilloso y muestra el amor de Dios en nuestras vidas. Eclesiastés 1:8, un hombre llamado Salomón que vio lo que de toda cosa. Todas las cosas cansan más de lo que es posible expresar, ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Y es un mal que azota a esta generación, a esta sociedad. Siempre queremos ver algo nuevo. ¿No ves que las tecnologías cada vez se actualizan de forma más frecuente? O sea, no ha terminado de salir una nueva tecnología cuando ya en pocos meses ya hay otra cosa nueva para ver. Y el ojo humano parece que quiere cada día ver más y más y más y más. Y lo que necesitamos es aclarar nuestra visión para poder ver verdaderamente la grandeza de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando veas a tus hijos, velo como la grandeza de Dios. Cuando veas a tu familia, a tu hogar, cuando veas tu país, cuando veas tu iglesia, comienza a verla con los ojos de amor del Padre que están sobre todos aquellos que no aman al mundo. Así dice la palabra del Señor. Así que no te canses de ver lo que Dios te ha permitido ver y agradece. Por ello no te pongas: ay, es de siempre este mismo pueblo, este mismo calor. Agradece a Dios porque puedes ver la grandeza de Dios de diferentes maneras. Entonces, este tipo de comportamientos llevaron a un hombre llamado Acán al desastre. Y en primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16, la Biblia dice: la codicia de los ojos provienen del mundo. Eso no proviene del Padre, querido hermano. Usted puede anhelar, desear, puede trabajar por obtener bendición de Dios. Esperamos en Dios que Dios le bendiga y le guíe. Lo que está mal es vivir en un estado de insatisfacción, siempre deseando, siempre queriendo ver, porque es la razón por la cual este hombre llamado Acán terminó en la desgracia. Lo último que vamos a compartir el día de hoy, que proviene del mundo, es la arrogancia de la vida. Dice la palabra: los ojos altivos, los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. En aquel día solo el Señor será el exaltado. La arrogancia de la vida. Hay un hombre llamado Nabucodonosor. En Daniel 4 hay una historia muy buena. Dice la palabra que él estaba soñando algunas cosas un poco confusas, ¿sí? De un árbol grande, que el árbol grande daba mucha sombra, que las aves del cielo iban y anidaban allí. Bueno, una cosa, un sueño ahí todo raro que él no entendió. Comenzó a buscar interpretación a este sueño y aparece en escena un hombre llamado Daniel y él le da la interpretación de ese sueño. Le dice: mira, ese árbol grande eres tú, que eres poderoso. Nabucodonosor fue un emperador, un rey muy poderoso. Tenía bajo su dominio muchos países, muchas naciones. Y Dios le está diciendo: ese árbol eres tú, representa eso, la grandeza de tu poder, de tu imperio, el imperio babilónico. Daniel le dice, el sueño continúa diciendo que ese árbol es cortado. Ese árbol grandote, inmenso, que daba sombra a toda la gente, a las aves del cielo y todo aquello, es cortado y queda solamente por el tronco. Y Daniel está diciendo: Dios te va a cortar.
Qué bueno es Dios que siempre nos da una alerta. Y el día de hoy te está alertando. Yo no sé a quién está alertando, pero está alertándonos de cosas. Y te va a cortar, pero no te va a arrancar de raíz. Es decir, va a quedar el tronco allí. Eventualmente, algunos sucesos, ese tronco va a volver a ser y tener la misma grandeza que tenía antes. Daniel le da esta interpretación del sueño a Nabucodonosor. Nabucodonosor, maravillado porque nadie le había podido explicar el sueño. Dice, mira el tiempo que pasó, Daniel 4:29. 12 meses después de esto que te acabo de contar, pasó un año. Mientras daba un paseo Nabucodonosor por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que es construido como capital del reino con mi enorme poder y para la gloria de mi majestad? No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre las bestias del campo. Comerás pasto como una vaca, como un toro, como el ganado. 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el que domina sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él le da la gana. Es Dios el que había determinado darle poder y autoridad a Nabucodonosor. Era parte de un plan que Él tenía con el pueblo de Israel. Y qué curioso y qué triste a la vez que un año antes ya Dios le había mostrado en sueño cuál iba a ser su destino si él entraba en la arrogancia y en la vanagloria. Él le mostró este sueño en el cual había un árbol inmenso, maravilloso árbol, daba fruto, daba sombra, pero después también ese mismo sueño, ese árbol fue cortado. Y Daniel va y le dice: ese árbol eres tú. Eres grande, poderoso, pero puede ser cortado. 12 meses después ocurre lo que Dios le había mostrado en sueño a Nabucodonosor. ¿Cuántas veces Dios no te ha advertido de circunstancias en la vida? Y no pasa ni una semana para que tú salgas y metas la pata. Que ni una semana, ni un día después. El Señor utiliza medios y el día de hoy está hablando a nuestras vidas y nos está diciendo: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si tú amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Eso te está diciendo el día de hoy el Señor. Te está diciendo que la codicia de los ojos provienen del mundo. No codicies con los ojos, hermano. No salgas de aquí en la tarde peor que Nabucodonosor. Al menos duró un año aguantándose. Y quizás no sé si tenía fresca la visión. Pero creo que Nabucodonosor nos representa a todos nosotros. Cuando Dios nos enseña algo, nos dice algo y no lo obedecemos. La codicia de los ojos. Los deseos de la carne, los malos deseos de la carne. Y este hombre vivió una experiencia un poco rara, una historia muy rara, bastante extraña, pero que llevaron a este tipo de una posición de poder, de rey. O sea, el tipo era que conquistaba, vamos a conquistar ya, y lo conquistaba porque tenía un imperio maravilloso. El imperio babilónico se desarrolló mucho en ciencia y tecnología para la época. Esa gente era muy estudiosa, tenían sabios, personas que estudiaban matemáticas, arquitectura, todas estas cosas. Este fue uno de los imperios que marcó gran parte de la cultura, no solamente judía, ni la griega, ni la romana, sino que todavía el día de hoy, en estos tiempos, en gran cantidad, en grandes partes del mundo, se siguen llevando a cabo celebraciones paganas que aquella gente las celebraba. O sea, tuvieron un impacto cultural en aquella época que todavía sigue repercutiendo en estos tiempos. Muchas de nuestras celebraciones aquí en Occidente provienen de celebraciones de los babilónicos. Y claro, esa posición de poder lo llevó a creer que él era lo máximo, que nadie iba a poder derrotarlo. Y Dios le dijo: está fracasado. Lo convirtió en una bestia del campo. Por 7 años, dice la palabra, que comió pasto como el ganado. La arrogancia y la vanagloria llevan a la humillación. Querido hermano, jóvenes que no saben nada de la vida, arrogantes. Personas adultas con gran experiencia de vida, arrogantes, creyéndose que se la saben todas. Personas con poco tiempo en el evangelio, con poco conocimiento de la palabra, creyendo que son más santos que... O personas con mucho tiempo en el evangelio, viviendo una vida cristiana, perseverando, creyendo que son, bueno, Dios tiene que ponerme allá en la mano derecha de él porque
Tengo 40 años, 50 años en el Evangelio. La arrogancia, sea cual sea, lleva a la humillación. Y dice la palabra, y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó como el rocío del cielo, con el rocío del cielo. Hasta el pelo le creció con plumas, como plumas, y las uñas como garras de águilas. Qué cosa tan rara. Una imagen mental allí, hágasela, pero es raro. El pelo le crecieron plumas, garras de águila, bueno, lo separaron, andaba como el ganado, comió pasto como el ganado. Pasado los 7 años, ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo, recobré el juicio, entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno, eso lo involucra usted y a mí, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado. Usted no merece estar aquí en esta congregación el día de hoy. Ninguno de nosotros lo merecemos. Eso lo entendió Nabucodonosor luego de un proceso. ¿Y cuánta gente Dios ha procesado para que dejen de ser arrogantes y siguen siendo arrogantes? Al menos este hombre, luego de este tiempo, una experiencia, dice, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. Recobré el juicio, ya dijo, dejé comer pasto. Y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia. Además es capaz de humillar ¿a quién? Al altivo de corazón. Quiero que te pongas de pie. Y altivez, quiero darte unos consejitos por si acaso tienes orgullo en tu corazón, altivez de espíritu por allí, un poquito. Altivez es no estar sujeto a las autoridades. Un niño altivo es un niño que no quiere obedecer a sus padres, es rebeldía en su corazón. Altivez es cuando nosotros, como parte de una congregación, no nos queremos sujetar a las autoridades puestas en la congregación. O como individuos, como ciudadanos venezolanos, creemos que no debemos sujetarnos a la autoridad. Eso, ahí hay indicio de que hay altivez. Altivez es no reconocer nuestra posición en la posición que está. La Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, si usted sabe mucho, no se crea que sabe mucho. Usted sabe, pero bueno, gloria a Dios que usted sabe y que le dio la habilidad y el conocimiento necesario. Si usted tiene mucho tiempo o poco tiempo, gloria a Dios, que es Dios quien hace como le da la gana. Y Él es el que determinó que usted el día de hoy estuviera en este lugar, estuviéramos en este lugar. Es decir, no nos posiciona esto por encima del que no ha conocido a Cristo. Me hace entender a mí que aunque este hombre era poderoso, era rey, la gente le rendía culto, la gente lo quería, era poderoso, Dios le llevó a entender que nadie es nada en esta vida. Querido hermano, la arrogancia de la vida es creerte algo que tú no eres y que nunca vas a llegar a ser. Porque por más poderosa que pueda ser una persona en esta tierra, la vida es pasajera y efímera. Es decir, no te creas, no busques esa posición de poder. Porque la vida, dice Santiago, es como la neblina. Ojalá fuera como el calor del guayabo, que está hoy, mañana y siempre está. Pero es como la neblina, que está hoy y ya después dice la palabra que al ratico no está. No es eterna la vida terrenal, la vida en Cristo es eterna. Esta va a permanecer, así que 3 elementos, hermanos. La arrogancia de la vida, sea humilde su corazón, seamos humildes, aprendamos a conocer a Dios, que Él fue humilde, manso y humilde de corazón. Dice la palabra del Señor. No sigamos los deseos de la carne. No todo lo que tú quieres dentro de ti proviene de Dios. Hay cosas que te están llevando al desastre y no codicies con tus ojos. Cuidado que vemos. La palabra, Jesús decía que la lámpara del cuerpo eran los ojos. Así que si el cuerpo está en tinieblas, todo el cuerpo está en tinieblas. Si comienzas a ver y a codiciar, esto te va a llevar al destino de Acán. En el mejor de los casos vas a ser como Nabucodonosor, que tuvo la oportunidad de reconocer su error y Dios lo encarriló nuevamente. Primera de Juan 2:3. Volvemos unos versículos atrás. Sabemos que hemos llegado a conocer a Dios
si obedecemos lo que Dios hoy te ha hablado. El que afirma, yo soy cristiano, yo voy para la iglesia, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Cierro con este pensamiento. Con obediencia te identificas en el mundo espiritual como alguien que conoce a Dios. Con obediencia en el mundo espiritual va a decir fulano de tal conoce a Dios. No es con ir a la iglesia, es con obediencia a la palabra del Señor. Ahora, ¿qué pasa? Que si no obedeces la palabra de Dios en el mundo espiritual, Satanás va a decir, este es un descarriado, no conoce a Dios esta persona. Hay mucha gente dentro de nuestras congregaciones que no conocen a Dios, porque no hemos muchas veces obedecido los mandamientos de Dios. Así que el día de hoy el Señor habla a través de su palabra y te dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. El día de hoy quiero que ores por ese asunto que hablamos el día de hoy. La codicia, la vanagloria, el orgullo, un deseo carnal, alguna cosa que en tu vida todavía, o en nuestras vidas, todavía están allí. Y tú sabes porque Dios hoy, por medio del Espíritu Santo, te hizo saber, el árbol, ahorita está, pero vas a ser cortado. Vamos a orar. Quiero que le tomes la mano a tu hermano y oremos con fe, creyendo. Bendito Señor, te alabamos, te glorificamos, Padre. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, oh Dios, por ese amor derramado en la cruz del Calvario, Padre. Gracias porque el día de hoy nos recuerdas que tú tienes la última palabra en relación a nuestras vidas. Purifícanos, Señor. Yo quiero pedirte con mucha fe que seas procesándonos de la manera que tú determines, oh Dios. No sé si como lo hiciste con Nabucodonosor, como lo hiciste con Acán, con el pueblo de Israel, para que entendieran que hay que seguir tus mandamientos, que hay que obedecer, oh Dios. Utiliza los medios necesarios para procesarnos. Utiliza, oh Dios, los recursos necesarios para alejarnos del amor al mundo, Padre. Pido por aquellos que aman el dinero desproporcionalmente, que están esclavos del trabajo, esclavos de un deseo de posición de dinero, Señor, para que seas dando libertad. Pido por los que están esclavos de un deseo de la carne, pornografía, oh Dios, lujuria, deseo sexual desenfrenado, inmoralidad sexual, Padre, para que sea tu Espíritu Santo purificando nuestros corazones de todo esto, Señor. Pido, Dios, para que nuestra lámpara del cuerpo, nuestros ojos puedan ver la grandeza del poder tuyo en nuestras vidas. Pido, Dios, para que nuestros ojos, Padre, sean guardados de ver aquello que perjudique, todas aquellas cosas que el día de hoy puedan hacer daño a nuestras vidas. Ayúdanos a ver a nuestras familias, a nuestras esposas, esposos, hijos con amor, oh Dios. Permítenos ver, oh Dios, la belleza de la vida en Cristo Jesús, Padre. Guárdanos de anhelar y codiciar lo que no es nuestro. Quita de nosotros la envidia, los celos, la ira, oh Dios, pasiones desordenadas, todas estas cosas, pleitos, oh Dios, que dice tu palabra que provienen de la carne. Espíritu Santo, clamo para que el amor del Padre sea derramado en la vida de todo aquel que tiene la disposición de obedecer tu palabra y tus mandamientos, Señor. Te alabamos, Rey, te glorifico, te exalto por el alto privilegio que nos das. Una vez más, oh Dios, no éramos merecedores de estar el día de hoy en esta tu casa de oración, Señor. No éramos merecedores el día de hoy de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra. No éramos merecedores el día de hoy de poder adorar tu santo nombre, Padre. Pero tú fijaste tus ojos en cada uno de nosotros, oh Dios, y te alabamos, como decía Nabucodonosor, te exaltamos. Porque tu reino es eterno. Te exaltamos porque no hay nadie como tú. Porque tú das y quitas. Porque tú das poder al que quieres darle. Porque tú das capacidad al que quieres darle. Porque das experiencia. Porque das inteligencia. Porque das salud, Señor. Nosotros no somos nada para que podamos presentarnos ante ti, Señor. Pero el día de hoy, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, podemos entrar confiadamente, oh Dios, al trono de la gracia y hallar descanso para nuestras almas. Espíritu Santo, te exalto, te glorifico, Padre. Llévanos cada día a comprender el propósito que tienes con cada uno de nosotros, Señor.
Oh Dios, limpia nuestro corazón, limpia nuestra carne, oh Dios, de esos malos deseos. Guarda nuestros ojos, Señor. Quita la arrogancia. Pon corazón humilde. Pon un corazón manso, Señor. Queremos pedirte que nuestra congregación, la iglesia Dios con nosotros, pueda ser purificada, Señor. Puedas quitar esos malos deseos, ese amor al mundo, Señor. Y que el amor del Padre se manifieste en nuestros corazones. Bendigo la vida de cada persona que ha venido el día de hoy con fe, creyendo que tú puedes hacer algo sobrenatural, algo especial, creyendo que tú puedes perfeccionarnos, creyendo que a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades, oh Dios, tú puedes glorificarte, tú puedes capacitarnos, Señor. No somos nada, Padre, ante ti, pero el día de hoy nos tienes y nos llamas como tu pueblo, nos llamas real sacerdocio, nos llamas tus hijos. Te adoramos, Señor, te amamos. Oh Dios, permita que tu Espíritu Santo sea